Bien, vamos con... el otro. Bueno, gracias. Ahora viene la otra madre de la antropología latinoamericana, que ya María. Pero María bueno, Bertelli. personajes si los hay, las dos, Elsie y María. Bueno, nos tocó trabajar. ¡Qué miedo! ¿Qué? Un poquito. Ay, qué miedo con esa introducción de Carolina, es como que... No, al revés, se dice, para ponerlas en su lugar, qué bueno que haya gente que trabajó tanto en la academia. Muy agradecido, pero después no lo pongo ahí arriba, lo pongo al lado mío y dialogo. Sí. Porque y aparte la verdad que tanto Elsie como María, bueno, María también lo era, son gente muy a la par, digamos, muy que podrían estar diciendo cosas así similares con nosotras, ¿no? Gente muy para nada creída. Bueno, nos tocó con este texto a Mariela y a Roxana, que no la estoy viendo, pero está. Sí, estoy. Mariela no sé. Tampoco la veo. Y a mí. Ustedes acaban de decir María, una de las madres de la etnografía latinoamericana. Creo que, por lo menos en mi formación académica acá en La Plata, Rockwell tiene un renombre como es Rockwell, nadie la discute. Y por ahí María yo no la conocía, si le había leído algo de ella no la tenía referenciada al menos. Entonces me parece que está bueno darle como su lugar. Bueno. Me da vergüenza por mis colegas que enseñan en la academia. Da vergüenza. Sobre todo cuando uno se acerca a este texto y puede ver en 20 páginas un trabajo de 30 años. Sí, terrible. Exacto. Bueno, ella nace en 1955 y como contaba Diana, creo que fue el encuentro pasado, falleció hace muy poquito. Estudió muchísimo, licenciatura en Sociología, profesorado en Educación Preescolar, tenía una maestría en Ciencias con especialidad en Educación, doctora en Educación, o sea, tenía una gran formación y trabajó, por lo menos lo que pude investigar, como más de 30 años el análisis etnográfico de la cultura escolar y los estilos socioculturales de aprender. Los procesos de etnogénesis relacionados con la escolarización y el diseño de políticas públicas en educación intercultural. Tenía como ese trabajo. Yo tengo a ver si puedo compartir pantalla y no se me hace todo un lío. Sí. ¿Ahí la ven? Sí, perfecto. ¡Ay, qué linda! Ella es María, y entonces ahora vamos a presentar su texto, Proyectos étnicos de jóvenes y adultos yalaltecos asentados en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Un texto que fue publicado en 2019. Y para eso era fundamental como poder ubicarnos, porque ahí María va a hablar de los migrantes yalaltecos en la Ciudad de México, que es, bueno, México está acá, la Ciudad de México acá, este puntito rojo es Villa Hidalgo de Xalalac, y va a haber otro territorio que aparece en diálogo en el texto, que es Los Ángeles, California, que está acá. Bueno, Estados Unidos tiene una historia bastante particular en su vínculo con el norte, ¿no? México, perdón, y Estados Unidos. Y acá es como una ampliación de Villa Hidalgo de Xalalac, es una zona bastante montañosa, y Xalalac significa, lo tengo anotado en algún lado, como cerro corrido. Cerro desparramado. Entonces María va a trabajar en la zona metropolitana de la Ciudad de México y va a trabajar específicamente con migrantes yalaltecos. Y ahora le toca a alguna compañera.
Gabriela va por ahí, si no arranco. Bueno, nosotros cuando nos juntamos dijimos vamos a partir de las preguntas con las que venimos trabajando, y entonces, bueno, un poco María Emilia decía de dónde, para localizarnos. ¿Cuándo hace esta, o a qué tiempo hace referencia el texto? Nosotros consideramos que es un texto, es muy extenso, el trabajo es muy interesante porque se extiende por muchos años, digamos, es un estudio histórico etnográfico, comprende un periodo de análisis extenso, por eso decíamos, analiza 4 formas de organización cultural y las detalla en el texto, la Asociación Yalalteca de México, por un lado, indicándola como el periodo de fundación en 1964, la Banda Filarmónica Yalalteca de México, también marcamos el año, que es 1977, el grupo oaxaqueño y el grupo de danza San Felipe, que estuvieron fundados o se da origen, digamos, al principio de los años 80, por eso decimos, hace un recorrido por distintos momentos históricos e inclusive momentos políticos. Ella hace referencia continuamente a esta relación histórico-política y la relación entre ellos, digamos, o cómo van ellos relacionándose con lo vincular, lo familiar, las disputas, etc. ¿Qué más puedo decir? Bueno, entre los años 1960 y 1990 se producen también nuevos asentamientos urbanos en la zona metropolitana del Valle de México. O sea que con esto damos cuenta de que es un largo recorrido histórico, un estudio de investigación muy importante. Mariel, ¿querés seguir? ¿Sigo yo? Dime tú. Sí, sigo, porque Vale. como habían dicho las compañeras, la autora se centra, caracteriza, describe y analiza a 4 grupos. Y los voy a ir nombrando y caracterizando en orden de aparición en el texto, y también porque así ella relata con los registros históricos con los que contó. En un primer momento aparece, en primer momento de fase, porque también dice que esta fase de inserción es fundacional con respecto a la creación de nuevos asentamientos étnicos en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Entonces, en un primer momento, aparece el nacimiento de la Asociación Yalalteca de México, en 1964. Y entre sus características comprende un proceso de inserción y territorialización urbana que podría calificarse como centrípeto, es decir, que el pueblo de origen se mantiene como el nodo central a partir de la cual se configuran y reconfiguran los procesos de autoadscripción étnica. Por otro lado, siguiendo la línea temporal, en un segundo momento de fase, aparece fase de integración, aparece en 1977 la Banda Filarmónica Yalalteca de México, también con un amplio recorrido histórico, con el primero como el don Alberto, quien es el que, si bien también hace militancia de lo que es la música, y en este proceso tensionado por intereses políticos, la música aparece como un elemento de pertinencia, de tradición, jerarquía y poder. Más allá, analizando un poco más la descripción de este grupo, aparecen 2 bandas, que son políticos familiares, los Montes y los Aquiles. Por otro lado, también aparece muy fuerte la conformación de sentimiento de unidad en torno a lo propiamente yalalteco, y un sentimiento que actúa en contra del cicazazgo en Yalalán. Además, en este campo de confrontaciones étnicas y políticas, la unidad étnica se configuraba a partir de una filarmónica que manifestaba su preferencia hacia las canciones o los temas tradicionales. Siguiendo un poco el orden de aparición en el texto, encontramos al grupo de danza San Felipe, que la característica de este es que está conformado por jóvenes de entre 15 y 30 años, reúne en un mismo espacio cultural a hijos de facciones opuestas, la mitad son de otros sectores, y los integrantes se identifican por compartir el mismo rango de edad y mantener vínculos permanentes con jóvenes yalaltecos que están en Estados Unidos. Y como último grupo que nombra en el texto, está el grupo oaxaqueño, creado en 1986,
que se creó para la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, y tiene como objetivo básico el rescate de la cultura zapoteca. ¿Quieren? Sí, ¿sigo? ¿Algo más? Sí. No. Bueno, también nos preguntábamos cómo hace el relevamiento o cómo obtiene estos datos. El texto mismo menciona que hay una selección y un análisis de archivos personales, de cartas, de comunicados y varios testimonios que están relacionados con las trayectorias familiares, escolares también, porque hay como información acerca de eso, que caracterizan algunas situaciones vitales que van configurando de alguna manera las subjetividades de los protagonistas antes y después de emigrar. Nosotros hicimos un análisis de algunas variables que podíamos encontrar en cuanto a, por ejemplo, el análisis en la condición de clase, el ser letrado, que aparece varias veces como una variable en el texto, las generaciones, las tensiones y las rivalidades familiares que se van suscitando a través del tiempo, también tensiones y rivalidades a nivel político. Bueno, trabaja también la territorialización de migrantes yalaltecos en la zona metropolitana del Valle de México, y también hay variables que indican algunas cuestiones específicas a partir de las migraciones a Estados Unidos y la relación con las comunidades en Los Ángeles. Eso como para indicar, digamos, desde dónde o con qué datos, digamos, trabaja la investigadora y se traducen de alguna manera al texto. Sí. Acá en las imágenes que estamos viendo, son algunas imágenes que buscamos porque cuando habla de varios de los grupos culturales, habla un poco, ahora la actividad va a ir un poco en ese sentido, de la particularidad de los trajes, de cómo el saber, por ejemplo, hacer escultura te da como cierto prestigio en determinado grupo, y nos parecía muy, muy interesante. Esta es la tapa de un disco, por ejemplo, un disco de vinilo, no me acuerdo bien de qué año era, pero que da cuenta como de los trajes, de las máscaras, algo que nos parece por ahí muy lejano. Hay distintos personajes, no sé si los vieron, que tienen que ver como con distintas danzas, y bueno, la invitación un poco como acercarnos a este universo. Charlábamos de que hacer etnografía implica meterse como en el mundo de otros, ¿no? Y tratar de conocerlo, tratar de acercarse, y leer una etnografía muchas veces también implica acercarse a ese mundo desde la mirada del autor o la autora, pero implica al lector sumergirse en ese mundo. Entonces, por ahí a mí me había costado, les había contado a las chicas, por ejemplo, el texto de Lamont, del que hablaba del capoeira, y me puse a escuchar capoeira y me funcionó mucho mejor, como esto de meterse en el mundo. No sé si Mari querés entrarle con lo de la pregunta de investigación. Bueno, sí, dale. Siguiendo un poco como venimos trabajando en el seminario, otra de las cuestiones que nosotros nos preguntamos para poder analizar el texto fue cuál era la pregunta de investigación. Y bueno, surgió esto. La pregunta es, ¿cómo es el proceso de conformación y reconfiguración de la etnicidad yalalteca a partir de los procesos migratorios? Y vemos que la autora va desprendiendo un poco eso, ya que en la zona metropolitana de la Ciudad de México, la permanente articulación y desarticulación de la etnicidad yalalteca se expresa por 3 patrones básicos de organización formal, lo explicita ella. Primero, el patrón generado por las dinastías letradas migrantes interesadas en proteger sus intereses económicos y políticos en la villa. Segundo, el que está gestado por jóvenes escolarizados y profesionalistas que se unen y actualizan sus referentes de etnicidad en atención a sus intereses generacionales, la modernidad y el proceso de globalización, más allá del conflicto que haya entre los bandos. Y por último, el estructurado a partir del estado de marginalidad urbana en el que sobrevive el sector más empobrecido de la población yalalteca migrante. Ese fue un poco lo que pudimos en relación a la pregunta. Sí,
no sé si figura como claramente, hemos leído algunas endografías que figura como claramente la pregunta de investigación para que uno como la identifique, ahí como la reconstruimos. Puede haber otras interpretaciones, pero creíamos que iba para ahí. Al principio, ordenar toda esta información de un mundo que nos es medio lejano y desconocido, fue difícil, pero el título, las palabras claves, la forma en que organiza el texto también ayuda. Tuvimos varios acercamientos igual. Y bueno, y ahora lo que haríamos es, perfecto, un brevísimo, 1 minuto para que escuchemos y veamos. Bueno, eso porque el texto habla de música, de bandas, de bailes, de fiestas, de las fiestas donde se hacen las danzas, y es importante, ¿no? Como a veces como poder visualizarlo y meterse en eso. Y de paso los llevamos y las llevamos a pasear por México un ratito. Ay, sí, qué hermoso. Qué lindo. Bueno, y tenemos una consigna de trabajo. Dale, vamos a la consigna. Entonces nosotros le vamos a pedir que agarren el texto, ¿sí? Todos, todas, que vayan a la página 11, donde está el apartado de Grupo de Danza San Felipe, renovación del referente étnico y rebeldía juvenil, y en función de estas dos preguntas, traten de releer en 10 minutos, en el tiempo que puedan. La pregunta número 1 dice, ¿por qué es una etnografía educativa? Si la pueden registrar mejor. Y la pregunta número 2, ¿cómo construye el dato etnográfico? Así que son y 50, si quieren les damos 9 minutitos para releer ese apartado. Y ¿Qué página dijeron? Perdón. Página En la 11. 11. En el apartado de Danza San Felipe. Gracias. María Emilia por ahí planteaba, nos preguntaba por privado Carolina, por el tema del tiempo, si hacíamos la consigna ahora en vivo, digamos, o la podíamos plantear como para que todos podamos después subir al driver las respuestas, digamos, y después por ahí hacer un comentario, aunque sea escrito, o una devolución escrita. Sí, yo les pedía eso porque no quería correr, Claro. y si bien son 10 minutos, están buenos los 10 minutos para leer, pero después va a dar ganas de comentar. Me parece que la actividad está muy buena, me gustaría hacerla a mí también, ¿verdad? En primero, agradecerles el haber puesto de relevancia el texto de María en nuestro seminario, del modo que lo hicieron, porque, bueno, le hicieron un mérito hermoso, digamos. Me parece que al menos a mí me gustó mucho escuchar, me gustó ver las imágenes, me gustó ver la fotografía de María en nuestro seminario, así que yo personalmente les agradezco mucho, me gustó mucho. Estoy como muy conmovida. A mí particularmente, quiero hacer una devolución, porque yo en la clase pasada no estuve, entonces yo miré las grabaciones, las devoluciones del texto, digamos, y lo que comentaba con las compañeras, es un texto que nos costó, pero finalmente después cuando lo fuimos leyendo y leyendo y leyendo, es como que nos amigamos tanto con el texto, y está tan bien escrito, que al principio uno le tiene miedo al texto, porque es como que pretende o nos da una idea de que es muy difícil, y después uno se da cuenta que hay tanto, pero hay tantas cuestiones para analizar, que la verdad que es muy rico, así que, nada, fue el último texto, pero yo agradezco que
lo pudimos analizar, digamos. Y gracias a las compañeras también que trabajaron en el grupo, porque la verdad que nos dimos el espacio de pensarlo, y eso está bueno. Sí, para mí se redestaca este texto en relación a la reconstrucción histórica y al manejo de datos y de registros escritos. Me parece que en eso se redestaca en relación a otras etnografías que hemos leído, muy bonitas también, pero no sé, yo que voy por ese lado, un poco de traer la historia y vincularlo con lo que sucede hoy, me resultó muy interesante poder verlo. Ah, bueno, esto es real. Se puede hacer. Bien, buenísimo. Yo también les agradezco porque trajeron el texto, digamos, se mandaron a trabajar con el texto y efectivamente con la densidad que tiene y la apertura para mirar por distintos lugares, y está mirando en última instancia y en primera instancia procesos educativos. Y es muy interesante ver que hay muchas maneras de entrarle, y cuando uno le entra por un lugar denso, se encuentra con una realidad que habla, no para de hablar, y encuentra unos y otros y otros. Una sola cuestión les quería agregar a partir de lo que ustedes estaban diciendo, y con relación a lo que hablamos antes de la categoría de la diferencia, simplemente algo para seguir pensando el tema de la pregunta, que creo que reconstruyeron de una manera muy interesante, y se puede seguir pensando, y es una sola cosa. Fíjense cómo María pasa en el texto, casi sin advertirlo, pero es muy explícito a la vez, pasa de pensar los yataltecos como se piensan habitualmente, que son nativos, pero ella no usa esa categoría de diferencia para este texto, sino que los trata como, o los reubica como migrantes, porque ellos a sí mismos se ven como migrantes cuando están en DF. Entonces, cuando yo logro mirar así, salgo de ese pensamiento originario y me coloco en migrantes. Entonces, pensemos la diferencia para qué nos sirve cuando la trabajamos desde lo que nos dicen los actores, pero no nos lo dicen, ellos se deben presentar como yataltecos, como original, supongo, sino que lo dicen en sus danzas, en su música, en su manera de practicarla, en su manera de hacerla, en sus formas de organizarse generacionalmente o no, etc. Un texto formidable. Yo creo que es de los mejores textos que tenemos en el programa, lejos. Muy bien. Muchas gracias. ¿No? Gracias a ustedes. Buenísimo.